Señal de Sanidad, Hermandad de Caridad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de los Desamparados, Nuestra Señora de las Mercedes y Patriarca Bendito Señor San José. Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Real y Venerable Hermandad de nuestro Padre Jesús del Eceomo, María Santísima de la Salud y San Juan Evangelista. Miembros del Grupo Joven, señoras y señores, buenas tardes. Queremos comenzar agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando la cesión de este espacio cultural para la celebración de la charla-conferencia correspondiente al 8º galardón Gubia de Plata, que la Hermandad del Eceomo otorga cada año en memoria de nuestro mayordomo honorario, Alfonso Berraquero García, y que en esta ocasión ha recaído en el Santísimo Cristo de la Sangre, una devoción profundamente arraigada en la historia y el sentir cofrade de San Fernando. Para hablarnos de todo ello contamos esta tarde con don Antonio Ramón Espiao González, isleño nacido el 16 de noviembre del año 69 en el seno de una familia de 4 hermanos y padre de 2 hijos. Realizó sus estudios en el Colegio Liceo Sagrado Corazón, etapa que recuerda con especial cariño y donde comenzó a forjarse una profunda devoción a la Virgen del Carmen. Posteriormente cursó estudios en Derecho. Su vinculación con el mundo cofrade comenzó a una edad muy temprana. Es hermano de la Cofradía de los Desamparados desde octubre de 1985, habiendo sido testigo directo de sus inicios y partícipe activo en el crecimiento de la hermandad. Formó parte de su primera Junta Auxiliar y posteriormente de la Junta de Gobierno, desempeñando responsabilidades como vocal de Acción Social, segundo secretario y fiscal y finalmente fiscal, cargo que ejerció hasta el año 2000. Desde la primera salida procesional de la hermandad en 1987, ha sido fiel cada Viernes Santo a su cita con la túnica de hermano. Además, pertenece a la Hermandad de la Misericordia y de los Afligidos y participa activamente en la vida cofrade de la ciudad como miembro de las tertulias La Venera y La Pandemia 1.0. Su amor por la Semana Santa nació también en el ámbito familiar. Su padre formó parte de la banda de música de la Cruz Roja, hoy Agripino Lozano, y entre ensayos, marchas procesionales y tardes esperando el paso de las procesiones para escuchar a la banda, fue creciendo en él esa pasión por las cofradías que aún hoy mantiene viva. A esa pasión se suma también su estrecha relación con el mundo del cargador. Tuvo el honor de ser los pies del paso de la Divina Pastora Coronada, con la que dio sus primeros pasos bajo los palos, experiencia que recuerda con especial cariño. Posteriormente ha sido cargador del misterio de nuestro Padre Jesús del Eceomo, de la Virgen de la Piedad y de la Oración en el Huerto, donde además ejerció durante 2 años como segundo capataz. En la actualidad continúa como cargador en activo en la cuadrilla de don José González García, en el Paso de Misterio de los Afligidos y en el de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Y en esta próxima Semana Santa afrontará además la recta final de su etapa como cargador, participando en Cádiz con el Cristo de la Humillación de la Hermandad de la Piedad en el sábado de Pasión y con el paso de palio a la Virgen de las Lágrimas en la tarde del Martes Santo. En el ámbito de la palabra cofrade, ha participado también en distintos actos y presentaciones, entre ellos la presentación del cartel de la procesión de la Virgen de la Merced en 2019, la presentación de la segunda edición del cartel de la Plaza de San José, Sangre y Desamparo en 2023, y la presentación del cartel de la tertulia cofrade de la Pandemia con motivo del 5º aniversario de su creación en 2025. Esta tarde tendremos la oportunidad de escucharlo compartir sus reflexiones y su conocimiento sobre la figura de Alfonso Berraquero García y el Santísimo Cristo de la Sangre. Sin más, cedo la palabra a don Antonio Ramón Espiao González. Gracias. Buenas noches. Señor hermano mayor y demás miembros de la Junta de Gobierno, hermanos de la Real y Venerable Hermandad de nuestro Padre Jesús del Eceomo, María Santísima de la Salud y San Juan Evangelista. Señor hermano mayor, miembros de la Junta de Gobierno de mi querida Hermandad y Cofradía de los Desamparados. A mi madre, a mi hermana, a mis amigos, compañeros de la tertulia Cofrade de la Pandemia. Espero que esta noche, primero gracias por acompañarme y espero que esta noche pues no os defraude, sobre todo al hermano mayor que me encargó esta conferencia. Lo primero me gustaría trasladarle mi enhorabuena a la Hermandad del Eceomo, porque en su momento tuvo la excelente idea de instaurar la Gubia de Plata, como manera de mantener viva la figura y la persona de Alfonso Berraquero, de recordar a nuestro mayordomo perpetuo y sobre todo de poder evocar año tras año a nuestro maquinero y escultor al que tanto le deben las hermandades de San Fernando. Un escultor con el que mi hermandad tiene una gran vinculación y yo diría que va mucho más allá de haber sido el encargado de realizar la talla del Cristo de la Sangre. Ahí hay una fotografía justamente del día de su bendición. Yo creo que estamos de acuerdo todos en afirmar que la época actual de la imaginería isleña está presidida, y lo sigue estando en gran medida, por la figura de Alfonso Berraquero. Alfonso ha sido, sin duda alguna, el escultor más prolífico de la ciudad de San Fernando,
Esto engrandece su aspecto como escultor, como imaginero, pero aparte de su arte como escultor, yo de Alfonso destacaría dos cualidades. Tuve la ocasión de conocerlo en un momento determinado, mientras que el Cristo de la Sangre estaba realizándose su talla, y yo destacaría sobre todo de él la generosidad y la humildad. Es cierto que quienes han conocido a Alfonso de Raquero, él la humildad la entendía a su manera, entonces era muy suyo, y de hecho, como botón de muestra, cuando él recibió el título de hijo de predilecto de la ciudad de San Fernando, vino a decir que él estaba abrumado por una distinción que él decía que no merecía, pero no porque fuera humilde, sino porque él decía que durante toda su vida había hecho lo que le había dado la gana, y así fue. Alfonso fue un imaginero inquieto, diferente, original, muy autocrítico, pero sobre todo yo destacaría de Alfonso que se sentía libre a la hora de expresar su arte y libre a la hora de crear pues, las imágenes y los misterios que ha creado, y sobre todo aquí, en su tierra, en San Fernando. Esto fue lo que provocó que Alfonso fuese forjando poco a poco su propio estilo, clásico, pero siempre teniendo como punto de referencia sus grandes maestros, Castillo Lastruzzi, pero sobre todo su gran maestro que fue Ortega Bru. A esa humildad que le caracterizaba a su manera, yo sí que diría que Alfonso tenía una de las cualidades que para mí más me sorprendió, que era su generosidad. Todos sabemos que Alfonso difícilmente tuvo un no a las cofradías de San Fernando, aunque en algún caso pude recibir algún que otro sinsabor, pero al final siempre cedía y siempre hacía lo que las hermandades le pedían. Desde luego, en lo que atañe a los cofrades de mi hermandad, no solo no tuvo un no, aquí se produce una coincidencia, y es que pudimos nosotros hacer realidad uno de los grandes deseos que Alfonso había tenido siempre, que era precisamente hacer un crucificado grande. Alfonso aquí en San Fernando ya había tallado el Cristo de la Buena Muerte, de Servitas, que es un Cristo académico, de pequeño tamaño, y en alguna que otra entrevista, escrita y en la radio, pues siempre manifestó que tenía esa ilusión, ese deseo de hacer un crucificado grande, que tenía como esa espinita clavada como escultor, que todavía no lo había hecho. Dicen que los caminos del Señor son inescrutables, y el destino a veces, algunas veces para mal y otras veces para bien, pero en este caso yo estoy convencido de que quien mueve los hilos ahí arriba hizo coincidir en el tiempo la necesidad que tenía mi hermandad, que necesitábamos un crucificado como titular de la misma, con la ilusión y con el deseo que Alfonso tenía. Pero aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuándo surge realmente en el seno de la cofradía la necesidad de tener un crucificado como titular? Porque podemos pensar que desde el momento en que la hermandad se funda, teníamos muy claro cuál era nuestra línea y quiénes iban a ser nuestros titulares. Y yo tengo que reconocer que mi hermandad ha sido muy peculiar para muchos aspectos. Y este no iba a ser precisamente el que lo rompiera la excepción. Tenéis que pensar que la primera imagen que tiene la hermandad como titular no es el Cristo de la Sangre, es la actual Virgen de la Merced. Con los años, Alfonso hizo la talla de la actual Virgen de los Desamparados. Entonces, ¿cuándo surge realmente la necesidad de la cofradía? Yo no me quiero extender mucho, pero hay que remontarse a febrero del año 1983. En ese año, un grupo de fieles encabezado por José Barroso Arroyo y Manuel Raposo López, que por un lado estaban deseosos de servir a Dios y por otro de resaltar la figura de María Santísima como madre de la Iglesia, empezaron a hacer las primeras gestiones para la fundación de la hermandad. Por aquel entonces se llevaron visitas al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, se hicieron visitas al Consejo Diocesano, al párroco. Todas esas visitas culminaron 2 años más tarde, concretamente el 14 de marzo de 1985. El sábado de esta semana se van a cumplir 41 años de esa efeméride. Ese día el obispado, mediante un decreto, aprueba la creación de la Junta por Cultos. Como dato curioso,
esa junta por culto quedó formalmente constituida en la ortopedia, que por aquel entonces estaba situada en la calle Cervantes y que era propiedad de Manuel Raposo. Cuando la cofradía se crea, cuando la cofradía se funda, no teníamos absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. No teníamos ni iglesia, nada, absolutamente nada. Con mucho esfuerzo, con mucho tesón, se consiguió la cesión de la antigua capilla, de la capilla del antiguo hospital de San José. Se obtuvo la cesión por parte del párroco de la iglesia mayor de la Virgen actual de la Merced. Conseguimos que se nos autorizara a transformarla en Dolorosa, porque teniendo en cuenta la vocación de acción social con la que surge la hermandad, evidentemente no teníamos los recursos económicos suficientes para poder afrontar la realización de la talla de la imagen de la Santísima Virgen. Pero es cierto que ya en esos primeros pasos, en esos primeros meses que empieza a fraguarse lo que hoy en día es la cofradía, sí se pensó o se pensaba que la imagen central, el titular principal de la hermandad, tiene que ser un crucificado. Lo que no teníamos muy claro, si el Cristo iba a ir solo, si iba a ir un misterio, si iba a llevar caballo, si iba a haber decreto. Se hicieron muchos misterios imaginarios. Pero hay una cosa que estaba muy clara: la puerta, las dimensiones de la puerta limitaban bastante aquella situación y rápidamente la imaginación se quedó ahí porque era muy difícil. Pues en esos momentos sí teníamos la necesidad ya, porque se estaba fraguando ya de tener el Cristo de la Sangre. Pero claro, ¿qué ocurre? Antes he comentado que no teníamos ningún tipo de recurso económico y afrontar la realización de la imagen de un crucificado, pues evidentemente salía de nuestras posibilidades. Fue el Santo Árbol de la Cruz el que, como símbolo del cristianismo, ocupó el puesto que hoy en día ocupa el Santísimo Cristo de la Sangre. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué se llama Cristo de la Sangre? ¿Por qué recibe esa vocación y no otra? Aquí tenemos que tener en cuenta el pasaje bíblico en el que se inspira nuestra hermandad, que está extraído del Testamento de San Juan, capítulo 19, los versículos 34 al 35. Leo textualmente: Cuando llegaron a Jesús, al verle muerto, no le rompieron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y seguidamente brotó sangre y agua. A finales de noviembre del 87 se celebró con carácter extraordinario una junta de gobierno con un único punto del día, que era cambiar el nombre de la hermandad. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? La titular que en esos momentos teníamos era la Virgen de la Merced. Era una imagen de gloria, no tenía rasgos de dolorosa. La idea de la hermandad ya en ese momento era devolverle su antigua vocación, incluirla como titular en la cofradía, y lógicamente esto conllevaba la necesidad de hacer una nueva imagen, una nueva dolorosa, que es la que estáis viendo en la fotografía, María Santísima de los Desamparados, obra también de Alfonso. Se propusieron varios nombres, cuando se acuerda que el titular principal tiene que ser un crucificado. Fueron varias las vocaciones las que se estuvieron barajando. Yo recuerdo por aquella época que creo que llegaron a ser 3, pero al final la votación era Cristo de las 5 llagas, Cristo de la Sangre. Evidentemente el resultado de la votación ya lo conocéis. Si queréis saber el resultado, fue un 5-2. Así quedó ese resultado. Pues aquí tenemos la necesidad que tiene la hermandad de tener un crucificado. No teníamos todavía nuestro titular y la hermandad necesitaba tener, lógicamente, al titular, al principal titular, junto con la Virgen. Ya teníamos claro que tenía que ser Alfonso Berraquero quien se encargara de la talla del Cristo de la Sangre. Como podéis comprender, cuando nosotros nos dirigimos a Alfonso para proponerle esa idea, él la acogió con alegría, con mucha satisfacción, porque en el fondo íbamos a hacer realidad ese deseo, esa ilusión que él tenía de poder hacer un crucificado grande. Ya no solo que iba a hacer un crucificado grande, sino que lo iba a hacer en su tierra, en la isla, de donde él nunca quiso marchar. Alfonso nos puso una condición típica en Alfonso, que le diéramos total libertad a la hora de hacer el Cristo de la Sangre. Pero además ya nos dijo, no penséis que el Cristo va a ir solo. El Cristo va a ir con María Magdalena. Nosotros le dijimos, Alfonso, tú mandas. Le dimos libertad.
Y vaya que sí cogió esa libertad para hacer lo que hizo. Y vaya que sí hizo un Cristo grande. Cristo de la Sangre mide 1,92 metros de altura. Cristo aparece clavado en la cruz justo después de la muerte. En ese momento se produce una relajación general de los músculos, y Alfonso nos está mostrando de manera magistral el periodo inicial de una serie de fenómenos mortales y del momento final de la vida. El cuerpo del Cristo de la Sangre, lo podéis ver en la fotografía, se desploma ligeramente a la derecha, las piernas están flexionadas y lo hacen a la izquierda. Su policromía al óleo con encarnación a pulimento, reconozco que yo no sabía qué significaba eso, fue la técnica que él eligió para policromar al Cristo. ¿Por qué lo hizo? Porque era la técnica típica de la imaginería religiosa del barroco, especialmente y fundamentalmente de la escuela sevillana. Esta técnica le confiere un realismo máximo a todas las imágenes. Esto permitió precisamente, le permitió a Alfonso conseguir un acabado final brillante, suave y de gran finura. Y sobre todo, algo muy importante, con una apariencia de piel humana. Cuando Alfonso estaba haciendo la policromía del Cristo, lo hizo con un tinte amarillento por el cese de la circulación sanguínea y por la continua pérdida de sangre, a causa, lógicamente, de los martirios de la pasión. Y le dio más intensidad en las piernas y en los brazos, con un tono azulado, y ligeramente verdoso en el abdomen. No podemos olvidar que todas estas lesiones son el fruto del resultado de una muerte violenta. Cristo de la Sangre cubre su desnudez con un amplísimo paño de pureza sujeto con una soga. Aquí recuerdo una anécdota porque Alfonso, cuando ya había terminado la talla del Cristo, nos reconoció en petit comité que quizás se le fue un poco de las manos. Que posiblemente, llevado por el entusiasmo, por la alegría, por la emoción de que por fin iba a hacer un Cristo crucificado grande, dejó que su libertad fluyera por sí sola, y ahí tenemos el paño de pureza que tiene el Cristo de la Sangre. Él nos reconoció, a mí me dijo una vez, que quizás lo tiene que haber hecho un poco más pequeño. Yo personalmente pienso que el paño de pureza que tiene el Cristo de la Sangre es único, es irrepetible, como él en sí, como es la talla del Cristo de la Sangre. Yo no he visto ningún otro crucificado con un paño de pureza como ese. Podrá ser mejor, peor, más bonito, menos bonito, pero el que tiene el Cristo de la Sangre es justamente el que el Cristo de la Sangre necesita. Alfonso, es cierto que esto lo hizo con todas sus imágenes, sí que dotaba todas sus imágenes con un gran barroquismo y con una gran expresividad. Y el Cristo de la Sangre yo creo que constituye un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Yo invitaría a todos los que no han tenido ocasión de ver al Cristo de la Sangre de cerca a que lo hagan. Yo cada vez que tengo oportunidad de hacerlo lo digo públicamente. Tenemos un tesoro en San Fernando que es el Cristo de la Sangre, no porque sea mi Cristo, que también lo es, pero es una auténtica maravilla. Y la mejor ocasión para hacerlo es la tarde del sábado de Pasión. Cristo está en besapié durante todo el día, por la tarde y noche salen en Vía Crucis. ¿Por qué es el mejor momento? Porque es la mejor manera de ver de cerca la talla del Cristo de la Sangre. De apreciar todos los detalles que os he comentado, de ver las facciones de su rostro. Es para mí, una serena representación de la muerte de Cristo, pero dotada de una gran dulzura, como contrapunto, como contraposición al sufrimiento de haber sufrido una pasión y posteriormente una crucifixión. Que observéis de cerca sus manos, sus pies, con esos dedos tan grandes, que es característica de Alfonso, que dotan a la imagen de una fuerza y de una gran expresividad. Hace tiempo leí y escuché que posiblemente Alfonso, partiendo de lo humano, alcanzó lo divino. Es cierto que Alfonso lo hacía con todas las imágenes que él hacía, pero con el Cristo de la Sangre, y aquí me vais a tener que perdonar mi falta total de objetividad, y dicho de forma coloquial, Alfonso se salva.
La talla del Cristo de la Sangre es una auténtica obra de arte. Tenemos la suerte de tenerla en San Fernando. Está en la capilla. No hace falta que esté abierta la capilla para que lo podáis ver. En uno de los ventanales laterales hay una pequeña ventanita abierta y cuando está iluminado se puede ver el Cristo de la Sangre. Lleva poco tiempo, no hay mucha gente que lo conozca, pero yo invitaría a que por curiosidad la localicéis y veréis el Cristo. El Cristo de la Sangre es un crucificado imponente, prodigioso, una auténtica maravilla que tenemos la suerte de tener en San Fernando. Al inicio de la conferencia os comenté que Alfonso Berraquero, como marginero, veía potenciada su figura ya no solo por su calidad, sino también por su forma de ser, por sus cualidades. Aparte de la humildad, a su manera de que él entendía, yo destaqué al principio su generosidad. Y aquí recuerdo con bastante cariño las numerosas visitas que hicimos a su casa mientras Alfonso estaba tallando el Cristo de la Sangre. No descubro nada que no sepáis, y aquí hay gente que conoce a Alfonso mucho más tiempo que yo, y mucho más que yo, que su casa siempre era un hervidero de amigos, siempre estaba llena, las puertas siempre estaban abiertas y nosotros fuimos uno de tantos que en un momento muy determinado pasamos por allí para ver cómo avanzaba la talla del Cristo de la Sangre. En mi caso, que por aquel entonces tendría unos 20 años, ya ha llovido bastante, sobre todo este invierno, esperemos que ya descanse. Era la tarde de los viernes cuando aprovechamos para hacer las visitas. Las primeras las hacíamos con Francisco Cabrera Casanova, que era miembro de la Junta de Gobierno y amigo de Alfonso, y gracias a él y a través de él, las primeras visitas las hicimos con él. No iba solo, normalmente solemos ir casi siempre los mismos, Antonio Beristain, Sergio Gutiérrez, José Luis Alanís. Yo reconozco que las primeras veces que yo iba a casa de Alfonso lo hacía con cierto respeto y cierta vergüenza, porque realmente a mí, personalmente, la figura de Alfonso me causaba bastante respeto. Pero una vez que cruzas el umbral de su casa y empiezas a tratar con Alfonso, pues esa situación se disipa por completo. Porque Alfonso, con su forma de ser y con su carisma, desde el minuto uno nos hizo sentir como en nuestra propia casa. Echando la vista atrás, después de haber pasado el tiempo que ha pasado, reconozco que fuimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de ver cómo Alfonso daba forma a la talla de Cristo. Un inciso. Esta fotografía que estáis viendo es la primera foto que se hace a María Santísima de los Desamparados. Es solamente el busto, se le cubrió el pelo, pero es la primera foto oficial. Forma parte del patrimonio fotográfico de la hermandad, aunque yo tuve la suerte de que cogí una copia y me la llevé sin que el hermano mayor se enterara, no este, sino el que había en su momento, y en mi casa la tengo guardada como un tesoro. Pues como os decía, habiendo pasado tanto tiempo, reconozco que es muy afortunado en eso, haber sido testigos directos de cómo Alfonso le iba dando talla, dando forma a la talla del Cristo, desde el primer dibujo en papel, boceto en barro, la cabeza en barro, hasta que empieza a tallar en madera el Cristo. Y aquí hay una anécdota que yo recuerdo con bastante, en numerosas ocasiones. Una de las tantas veces que fuimos a casa de Alfonso, pues no sé si estaba tallando el torso, un brazo, una pierna, no recuerdo exactamente, él golpeaba la madera en bruto de cedro y saltaban trozos de madera que caían al suelo. Pues los que estábamos allí salíamos corriendo a coger los trozos de madera. Para que os hagáis una imagen, cuando estáis en algún sitio y hay alguna paloma alrededor, tú tiras algo al suelo y salen palomas de todos los sitios locas. Pues esa era la imagen de nosotros allí cogiendo como locos trozos de madera. Alfonso nos preguntaba, ¿pero qué estáis haciendo? No, cogiendo los trozos de madera. Si es madera nada más, decía yo, Alfonso, pero es la madera que tú estás tallando y de esa madera va a salir nuestro titular. Él se sorprendía bastante hasta que ya se acostumbró, evidentemente. Ya daba por hecho que cada vez que íbamos nosotros íbamos a recoger la madera. Fueron muchas las visitas, muchas tardes en las que fuimos a casa de Alfonso, hasta que él terminó la talla del Cristo de la Sangre. Esta fotografía que estáis viendo es en casa de Alfonso y es el primer plano que se le hace recién terminado y policromado, el Cristo. Pues Alfonso ya se empezaba a impacientar porque él decía, bueno, ¿cuándo os vaya a llevar al Cristo? Ahora vais a ver alguna foto del espacio que ocupaba en casa de Alfonso el crucificado.
teniendo en cuenta que estaba solo él, que no estaba en la cruz. Un sábado, concretamente de Cuaresma, no recuerdo qué día, de 1990, una vez que terminaron los cultos que semanalmente hacíamos a nuestro titular, el Cristo de la Sangre llegó a la capilla portado a hombros por un grupo de hermanos cargadores y por miembros de la Junta de Gobierno. Yo me imagino que el traslado por las calles de San Fernando del Cristo tuvo que llamar la atención. Estamos hablando de un crucificado muy grande, iba tapado, más o menos podía uno intuir que era un crucificado, pero teniendo en cuenta que salieron de la calle Bonifaz, calle San Rafael, calle Rosario, calle Real, párate en el semáforo, porque por aquel entonces había semáforo, cruza la calle Real hasta que por fin llega a la capilla. Yo tengo grabada en mi mente el momento en que los cargadores y los hermanos de la Junta de Gobierno cruzan la esquina de calle Real con San José y empiezan a bajar la calle San José camino a la capilla. Evidentemente la expectación que había en el seno de la hermandad y alrededor de la capilla era enorme, era un momento importante para nuestra cofradía porque por fin nuestra necesidad se había hecho realidad. Ya teníamos en nuestra casa, en la casa de su madre, María Santísima de los Desamparados, a su hijo, al Cristo de la Sangre. Ya que aquellos momentos, pues lógicamente uno empieza ya, bueno, pues ya hay que hacer la bendición, a ver si lo podemos hacer en abril. Más a largo plazo pensábamos, a ver cuándo lo podemos sacar a la calle. Antes he comentado que mi hermandad ha sido muy peculiar para aspectos de su historia, pues aquí tenemos otro. Nosotros encargamos al Cristo de la Sangre, pero no le pedimos permiso al obispado. Nosotros fuimos a Alfonso queremos que nos haga el Cristo y Alfonso nos lo hace. Claro, nosotros en abril de ese año queríamos bendecir al Cristo. Cuando fuimos al obispado y le preguntamos, oye, mira, ¿qué trámites tenemos que hacer para la bendición de nuestro titular, el Cristo de la Sangre? Yo me imagino que en el obispado algunos dirían, Cristo de la Sangre, Cristo que es un crucificado, un nazareno, ¿quién ha hecho el Cristo? ¿Cómo es el Cristo? Esta irregularidad cometida de buena fe, y de hecho el decreto del obispado así lo indica expresamente, se subsanó en mayo de ese mismo año y se autorizó finalmente la bendición del Cristo y la exposición ya al culto. La bendición se hizo el 3 de junio de 1990, una soleada mañana de domingo, en la iglesia de San Francisco, y los padrinos fueron José Barroso Arroyo y su mujer, Francisca Medina García. Pues tuvieron que pasar prácticamente 10 años para que el Cristo de la Sangre pudiera procesionar por primera vez por las calles de la isla. Lo hizo el 2 de abril de 1999 y ya lo hizo en la tarde del Viernes Santo, porque ya con buen criterio decidimos dejar la madrugada y procesionar durante la tarde del Viernes Santo. Antes os comenté que nuestra cofradía, con su necesidad de tener al Cristo, hicimos realidad el deseo de Alfonso de poderlo hacer. Pero no me equivoco cuando afirmo que lo que Alfonso nos ha dado a la hermandad ha sido mucho más allá, va mucho más allá que la talla del Cristo de la Sangre. Y os pongo un ejemplo. A excepción de la imagen del bendito patriarca Señor San José, toda la imaginería de la hermandad salió de la cubia de Alfonso Barquero. La primera, María Santísima de los Desamparados. Se bendijo el 2 de marzo de 1997. La pasada semana hicieron 29 años precisamente de esa efeméride. En la parroquia también de San Francisco, los padrinos fueron José Antonio Benedicta Barroso y María José Delgado Esteve. Cuando nosotros fuimos a hablar con Alfonso para proponerle que hiciera la imagen de María Santísima de los Desamparados, ya nos advirtió que no esperáramos una virgen aniñada o de rasgos de niña, sino que iba a ser una mujer madura. Y lo hizo. Alfonso nos presenta a la Virgen de los Desamparados en una mujer ya adulta, madura, rota de dolor. La Virgen de los Desamparados está expresando un dolor contenido hacia el interior, pero que está elevando su mirada hacia el cielo, como buscando consuelo para mitigar su dolor, el peor dolor que una madre puede tener, que es la pérdida de un hijo. Ella es simplemente, pero nada más y nada menos que nuestra madre.
Ella a día de hoy ocupa el altar principal de la capilla. Ocupa el mismo lugar que en su momento ocupó la actual Virgen de la Merced. Ellas dos fueron y son el faro, el guía, los pilares fundamentales de la hermandad. Porque aunque tenemos un magnífico titular cristífero, la hermandad de los desamparados es fundamentalmente, profundamente mariana. Yo también os invitaría a que veáis de cerca a la Virgen de los Desamparados, pero que la hagáis desde diferentes distancias. Os puedo asegurar, por experiencia propia, que no es lo mismo ver la imagen a 2 metros que a 10, a la derecha o a la izquierda. Es la misma imagen, pero los matices que ofrece, el punto de vista desde donde la estés viendo, os aseguro que cambia. Hay veces que parece que casi sonríe, otras veces que está llorando de pena, otras veces parece que está conteniendo el llanto. Eso salió de la gubia de Alfonso. Ahí, desde luego, Alfonso también, evidentemente, se lució. Cuando la Virgen de los Desamparados llegó a la capilla, la Virgen de la Merced se tuvo que ir de nuevo. Tuvimos que devolverla a la iglesia mayor. Cuando volvió a la capilla, para que nosotros la pudiéramos devolverle al culto y darle el culto que merecía como imagen de gloria y que ella se merecía, y aparte recuperar una imagen del siglo XVIII, recuperar para el patrimonio de San Fernando una imagen antigua, ahí estuvo Alfonso. Y Alfonso se encargó de devolverle pues todo, absolutamente todo su esplendor. Aparte de que él le retiró las lágrimas que le habían pegado al rostro en su transformación en dolorosa, procedió a realizar una limpieza total de la imagen, llegó a la policromía original, le hizo un candelero totalmente nuevo, le instaló espigas nuevas en el busto, sobre todo para prevenir y sobre todo para curar, reparar las grietas que tenía y que ponían en grave riesgo la integridad de la imagen. Lo engarzó todo, lo repintó todo, y la Virgen de la Merced que conocéis está tal y como está ahora mismo. Alfonso consiguió devolverle el esplendor que había perdido, para que nosotros, la hermandad, la pudiera rescatar del olvido a que por desgracia estaba de nuevo condenada. Lo que nosotros no podíamos permitir es que una imagen que desempeñó un papel fundamental en la historia de la hermandad pudiera caer de nuevo en el olvido. Una imagen del siglo XVIII que fue titular de una hermandad de gloria, fue gremial de los zapateros si no me equivoco. Una imagen como redentora de cautivos no podía quedar de nuevo cautiva en el interior de un armario. Y en este caso, fijaros cómo es el destino. Se volvieron las tornas. La hermandad tenía una necesidad de recuperar a la imagen de la Merced e incluirla como titular, y fue Alfonso quien lo hizo realidad. Él nos permitió devolver al culto la imagen de la Merced. Y no solo eso, regaló el niño, el cetro y los pendientes de plata que luce a día de hoy. Alfonso también quiso que el Cristo de la Sangre no fuera solo en el paso. Quería que estuviese acompañado de María Magdalena, la discípula más amada y distinguida, y que fue primera testiga, junto con la Virgen María, San Juan Evangelista y las santas mujeres, de la resurrección del Señor. Al pie de la cruz, Alfonso quiso que estuviese María Magdalena, una mujer fiel y valiente, que cuando todos salieron huyendo por temor a los judíos, tras la muerte del Señor, ella se mantuvo junto a él, al pie de la cruz. Yo personalmente, esto es una opinión muy personal, yo creo que Alfonso estaba, lo que nos quería decir o transmitir con la presencia de María Magdalena a los pies del Cristo de la Sangre, es que ella fue testigo de las últimas palabras del Señor, que fue testigo de su dolor, de su angustia, pero sobre todo fue testigo de su perdón. Y allí, junto a la cruz, primero delante, ahora va detrás, está María Magdalena, que está con un llanto desconsolado y que también eleva su mirada al cielo, como buscando alguna manera de mitigar el dolor que
que tenemos. Ese paso de misterio donde va el Cristo y la Virgen y María Magdalena, la imaginería menor del mismo también fue obra de Alfonso Berraquero. Y si no me equivoco, y si no recuerdo mal, creo que fue regalo de Alfonso. En cada una de las esquinas hay un santo que representa algún valor de la hermandad. Santa Rosa de Lima, la primera santa hispanoamericana, como representante de la caridad, que es uno de los pilares fundamentales de esta cofradía. San Francisco de Asís, por ser el titular de la parroquia en donde estamos ubicados. San Esteban, porque fue el primer mártir. San Lucas, médico, evangelista y médico de profesión, porque somos gremial de sanidad. Pero Alfonso también hizo el azulejo con la imagen de la Virgen de los Desamparados, que está en la calle San José, y la pintura al óleo de la Inmaculada Concepción de María, que va en el sin pecado de nuestra hermandad. Como podéis comprender, la aportación y el legado que ha dejado Alfonso en nuestra hermandad es incuestionable. Yo considero que fuimos muy afortunados de coincidir con Alfonso posiblemente en el mejor momento artístico de su vida. Yo personalmente no puedo entender a mi hermandad sin la aportación que hizo Alfonso. Toda nuestra iconografía, nuestra estética y nuestra puesta en escena en la calle se la debemos a Alfonso. Por eso, yo creo que a modo de conclusión, yo creo que estaremos todos de acuerdo, a nivel general, que con todas las imágenes que salieron de la huella de Alfonso, supusieron una gran aportación a las cofradías en general y a las isleñas en particular. Esta aportación, como tuve ocasión una vez, en una ocasión me comentó José María Vietes Beira, el hermano mayor de la Hermandad de los Afligidos, sirvió para engrandecer nuestra Semana Santa, le dio un notable impulso a la misma y le dio mucho más prestigio, pero también le dio prestigio a nuestra ciudad. Posiblemente, como decía José María, le dio un motivo más para que San Fernando fuera conocida más allá de los límites del Riarillo o del puente Suazo, ese puente que el ejército napoleónico invasor no pudo cruzar cuando España fue una isla. Yo estoy seguro que a día de hoy, cuando Alfonso nos dejó y llegó al cielo, pues estaría rodeado y sería agasajado y acompañado por tantos Cristos, vírgenes y santos que él hizo en vida. Él les dio vida en la tierra, sobre todo en la suya, en la isla. Y yo no me equivoco al afirmar, y con esto finalizo, que a día de hoy, junto a Alfonso Berraquero, está el Cristo de la Sangre y María Santísima de los Desamparados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor la obra de nuestro mayordomo honorario. A continuación, el hermano mayor de la Hermandad del Esteomo, don Ramón Cabrondán, quiere hacerle entrega de un obsequio al conferenciante en agradecimiento por su participación en este acto. Aquí va a ser mejor, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hace mucha ilusión porque además he cargado el romano y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito de él. Finalmente, indicar que la entrega de la octava gubia de plata, obra del orfebre sevillano Jesús Domínguez, tendrá lugar el próximo domingo de Pasión, día 22 de marzo, a las 19 horas en la parroquia de la Divina Pastora, a la finalización del besamano de nuestra titular, María Santísima de la Sangre. Invitamos a todos los presentes a dicho acto. Muchas gracias por su presencia aquí esta tarde y damos por concluido el acto.